Bueno, hoy tocó el día de ponernos un poco serios, supervivientes. Es momento de tirar de orejas a Estudio Wilcar. Vamos a estar tratando un tema bastante importante en la comunidad de ARK, que son las trampas. ¿Es posible jugar a PvP hoy en ARK 1? ¿Será posible en el futuro poder jugar a PvP en ARK 2? Ya sea por el aimbot, ya sea por el mesh. ¿Qué es aimbot? ¿Qué es mesh? ¿Cuáles son los programas que existen hoy en día que hacen trampa en ARK y que han hecho que prácticamente el mundo del PvP haya desaparecido por los tramposos? De eso va a tratar este video y vamos con el video. Bienvenidos a la sopa de Rockwell, supervivientes. Bueno, hemos tenido el lanzamiento de ARK Survival of the Fittest. El estudio Wilcar está muy orgulloso de lo que se ha logrado. Mucha gente lo ha disfrutado, no vamos a decir que no. Es un modo de juego que ha caído bastante bien. Pero antes de estos lanzamientos me hubiera gustado que hubieran reparado algunas cosas en ARK 1. Estamos en pleno 2023 y hace años que no han podido reparar los bugs en su juego. Hace años que no se ha hecho nada con el aimbot. Hace años que no se ha hecho nada con el mesh. Si te estás preguntando qué es mesh, es cuando utilizas algunos fallos en el mapa para meterte entre texturas y poder jugar debajo del mapa y atacar a otras tribus sin que te detecten. Eso se puede hacer y no se ha reparado hasta el día de hoy. He encontrado videos de YouTube de solo 11 días atrás donde te muestran dónde hacer mesh en The Island, en Aberration y en Genesis 2, mapas que aún no han sido reparados. He encontrado videos sobre cómo hacer aimbot en ARK. Si te estás preguntando qué es aimbot, bueno, es un programita que te permite ver a los dinos enemigos de tu tribu en cualquier lugar, sea donde esté en el mapa. Te permite autoapuntar y mil cosas más, que es imposible tener un PvP franco y competitivo. Es decir, han roto completamente el PvP y por eso es que mucha gente está volcada solo a PvE. Esto me hace reflexionar qué piensan hacer con ARK 2. Más allá del retraso que tenemos de ARK 2 y de que nosotros pensamos que simplemente ARK 2 no va a salir en junio de este año porque ni siquiera nos han mostrado un gameplay, hablamos de eso en un video y te lo estoy dejando en esta etiqueta. Queremos saber qué va a pasar con ARK 2 con este tema, porque si no han reparado en todos estos años de ARK estos temas como el mesh, como el aimbot, no queremos que pase lo mismo en ARK 2. Queremos que sea un juego competitivo, un juego donde no se pueda hacer trampas, que simplemente reparen los daños y reparen los errores. Ha salido multitud de contenido para ARK y no se han parado a decir: chicos, esperen, vamos a resolver los problemas que tenemos en los mapas que tenemos al día de hoy y luego lanzaremos nuevos mapas. Pero es que todavía hay temas y problemas en mapas como Aberration y mapas como The Island, que es el primero que salió cuando nació el juego. Y te estoy hablando que hay videos de 11 días atrás donde te muestran dónde hacer mesh, es decir, meterte debajo del mapa en The Island para atacar a una tribu enemiga. Hay páginas que pululan libremente por ahí donde te ofrecen este aimbot. Estás mirando algunas imágenes de lo que hace este programa, que por supuesto rompe el PvP y por eso mucha gente ha dejado de hacer PvP. Pero simplemente esto no puede estar pasando y no puede pasar en ARK 2. Si no lo pueden solucionar, realmente es como comenzar un juego, es como comenzar ARK 2 sin PvP. Porque si lanzan ARK 2 y a los meses lanzan estos programas, ya el PvP va a estar roto. Y es uno de los atractivos más grandes que siempre tuvo ARK
desde que comenzó. El PvP es uno de las formas de juego más importantes que tiene Ark 2. Y la gente ahora hoy día está jugando PvE, la mayoría por obligación, porque prácticamente el PvP está roto, ya sea por el mesh, ya sea por el aimbot, por cualquier otro tipo de programa, por las trampas, por la duplicación, etcétera, que no se repara. Y eso es, bueno, es problema de los desarrolladores, es cosa de que Studio Wildcard tiene que ponerse a reparar eso. Ya prácticamente estamos en el fin de Ark 1 y no lo han reparado. Y difícilmente creo yo que si no lo han hecho hasta ahora se pongan a hacerlo. Así que simplemente quería compartir esto con ustedes. Supervivientes, no sé qué pensarán, lo dejan en la caja de los comentarios, pero es un tema interesante. ¿Qué vamos a hacer con el mesh? ¿Qué vamos a hacer con el aimbot en Ark 2? Y si va a tener solución antes que salga Ark 2 en Ark 1. Si le van a dar solución. Así que simplemente es un video un poquito más serio de lo común, pero quería compartir con ustedes este pensamiento de lo que está pasando, cómo se murió el PvP en Ark 1 y lo que podría pasar con Ark 2. Estuviste en la sopa de Rockwell, dale like al video si te gustó, suscríbete y nos vemos en el próximo video, como siempre te digo. Hasta la vuelta.